pues decidí quedarme en el mundo a pesar de que bueno, era dejar un trabajo fijo. Por un trabajo yo en el mundo estaba como colaborador, cobrando por artículo publicado. O sea, era una cosa un poco bastante arriesgada lo que estaba haciendo, pero lo tenía muy claro que me gustaba mucho más mi trabajo, me gustaba mucho más Washington. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del Mundo en Estados Unidos y lleva allí trabajando más de 20 años y llegó por casualidad, como él dice en esta entrevista o en esta conversación, cuando por amor o detrás de una novia se fue a estudiar en la Universidad Johns Hopkins. Así que espero que os guste este nuevo episodio en el que hablamos con un profesional de la información, con un periodista que nos cuenta cómo ha ido construyendo su camino en este mundo y lógicamente lo importante que es mantener esa independencia informativa, esa independencia a la hora de poder trasladar las noticias y todo aquello que ocurre en el mundo y en este caso en un país pues de tantos contrastes como es Estados Unidos. Empezamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal tú? Oye, ¿por qué tanto tiempo en Estados Unidos? Porque Washington me gusta mucho, fundamentalmente. Yo vine a Washington a estudiar. Mi plan original era estar aquí 2 años y llevo 19. Washington es una ciudad que me gusta mucho. Muchas veces se refieren a Washington como Hollywood for nerds, o sea, Hollywood para empollones. Y si eres un empollón, esta ciudad es perfecta. Todo el mundo está obsesionado con cosas de política internacional, economía, etcétera, y es muy interesante. Y luego también tiene una cosa que a mí me gusta mucho Washington, que es una ciudad muy pequeña. Yo siempre odio que yo soy de pueblo, yo soy de Gijón, y una ciudad como Madrid, por ejemplo, para mí es demasiado grande. Viví 10 años en Madrid y nunca me gustó porque me agobian las ciudades grandes. Y Washington es pequeña. Washington tiene, en total debe tener como 610.000 habitantes, pero no tiene rascacielos, porque es prácticamente imposible construir rascacielos, porque hay unas limitaciones urbanísticas muy estrictas y bueno, es casi imposible. En la ciudad, el edificio más alto se llama el Cairo y debe de tener como 10 pisos, una cosa así. No sé si estáis oyendo de fondo los helicópteros, eso sí que hay siempre, helicópteros volando por encima de Washington. De momento no se escucha, no los escucho. Y entonces, pues bueno, es una ciudad en la que cuando sales a la calle, como yo digo, siempre ves el cielo. Es una ciudad con muchísimos árboles. De hecho, me parece que de las capitales del mundo es la que más árboles tiene. Entonces, nunca tienes la sensación de estar metido en un monstruo gigantesco, tipo una Nueva York, o digamos ya Los Ángeles, o no sé, en Europa, Londres, o sitios así. Puedes ir caminando a otras partes. Son cosas que me gustan. ¿Qué recuerdos tienes de Gijón? Bueno, pues yo en Gijón viví de los 6 a los 18 años. Gijón, antes había vivido en Mieres. Nací en Oviedo, viví en Mieres hasta los 6, luego viví en Gijón, lo cual, pues, siendo asturiano, te genera unos problemas de identidad muy grandes sobre haber nacido en Oviedo, pero considerarte de Gijón. Para mí, bueno, Gijón es sobre todo mi infancia, mi adolescencia y mi familia. O sea, y a día de hoy sigue siendo mi familia. Es decir, ahí está mi madre, a la que suelo ir a ver con relativa frecuencia, 3-4 veces al año, una vez hasta 5. Y bueno, pues toda mi familia está en Gijón y en Asturias. Entonces, para mí es un poco, pues eso, como volver a los orígenes. Y de hecho, pues aunque me fui a estudiar a los 18 años, siempre he seguido volviendo a Asturias y volviendo a Gijón. O sea,
Luego ya, cuando acabé la carrera, que estudié en Pamplona, me fui a vivir a Madrid y allí viví 10 años, pero es decir, nunca pasaba más de un mes sin ir a Gijón. Bueno, ahora mismo obviamente pasan más. De hecho, estuve 20 meses sin ir por la pandemia, por el COVID, pero vamos, normalmente cada 3, 4 meses voy. O sea, es un sitio, pues eso ya te digo, sobre todo un sitio como para un poco recargar las pilas, para estar tranquilo, para desconectar. Y luego, pues bueno, aparte de eso, es el sitio donde mejor se come del mundo. Esto es una cosa que es absolutamente objetiva e innegable. Una vez me invitaron a un programa de televisión aquí en Washington y bueno, me contaron que lo había hecho muy mal porque cuando me preguntaron cuál era mi restaurante favorito, dije, bueno, la casa de mi madre. Vamos, entonces, pues esperaban que hubiera dado una respuesta más sofisticada, pero es la cruda realidad. Vamos, la casa de mi madre que sigo viendo, perdona, como mi casa. O sea, vamos. Hombre, lógicamente, la casa de las madres, o donde tú te criaste, o donde pasaste ese tiempo maravilloso, pues siempre que vuelves, me imagino que así lo sentirás. Oye, tenemos ahí un buen embajador en José Andrés, ¿no? Sí, vamos, José Andrés es... lo que pasa es que José Andrés ya, o sea, ahora mismo es ya una entidad en sí mismo, vamos, más allá de Asturias o de España. Vamos, José Andrés es, pues eso, como te comentaba, pues un personaje en sí mismo. Yo creo que es el único cocinero que ha estado nominado al Nobel, en su caso al Nobel de la Paz. Es el único cocinero que ha estado en los Oscar, en la ceremonia de entrega a los Oscar, no una vez, sino dos. Y vamos, cuando Jeff Bezos voló al espacio, pues una de las dos personas con las que se reunió al volver públicamente para darles dinero para sus iniciativas, uno era Van Jones, que había sido asesor de Obama, el otro es José Andrés, que le dio 100 millones de dólares para su ONG de ciencia. José Andrés es, desde luego, eh, un, es ya más. O sea, José Andrés es en sí mismo una entidad. Vamos. Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, tiene su propia marca, ¿no? Y la está construyendo y la ha construido muy bien, además. Oye, ¿cuál es tu sitio preferido de Asturias? Caray, qué pregunta. Muchos sitios, o sea, claro, Bueno, depende mucho. pueden ser muchos. Depende mucho o sea, fundamentalmente los sitios son en función de los recuerdos que me traen, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, Arriondas, que bueno, tengo familia allí, Gijón, sitios de Gijón, la playa, Gijón, un poco la sensación, o sea, esto no es un sitio así favorito. Bueno, un sitio que me encanta, por ejemplo, es Peñoviña, pero el monte Peñoviña, los picos de Europa, el Sueve. Bueno, como ustedes... Sale, van saliendo. Sí, no, o sea, la naturaleza me gusta, vamos. Entonces, en general son sitios de naturaleza, ¿no? De Covadonga. Me gusta mucho una montaña que no es muy conocida en los picos de Europa, que se llama Peña Castil, que está justo detrás de Naranjo de Bulnes, que tiene una cueva de hielo. Hace una cachiporrada de años que no voy allí, pero por ejemplo esto me gusta mucho. El Cabo Peñas también, porque es muy espectacular. O sea, me gusta mucho más zonas del oriente de Asturias porque mi familia es del oriente, es de Cangas de Onís y de Arriondas. Me gusta el pueblo de mis abuelos, que es una aldea diminuta en Cangas de Onís que se llama Triángulo, que debe de tener pues 50 habitantes. Para mí Asturias es mucho eso. Covadonga también. Covadonga me parece un sitio absolutamente precioso, o sea, de cuento de hadas al cubo. O sea, la definición no es mía de Covadonga como un cuento de hadas, es de mi mujer, que es americana. Y dijo que aquello parecía... Y es verdad, o sea, no nos paramos a pensarlo, pero si tú te imaginas un valle ahí como una cueva, una basílica, además de color, la piedra de color rosa, etcétera, es un sitio súper bonito. Y luego, por ejemplo, la sensación
que a los americanos siempre les produce un shock, siempre que los he llevado a Asturias, de cruzar el Nebrón y entrar en un sitio que de pronto te has cruzado toda Castilla, normalmente con un sol que fríe, y de golpe entras como en otro planeta, ¿no? Todo nublado, lloviendo, etcétera. Es una sensación muy curiosa, pero que también para mí es como un poco la sensación de entrar en casa. Eso ya te digo que está cambiando, ¿eh? Hoy ha hecho un día espectacular aquí en Gijón, que es de donde yo también te estoy hablando. Y sí es verdad que eso, yo creo que puede decirse que ese cambio climático del que tanto se habla, en Asturias se está notando, porque no llueve tanto como antes ni hace tan mal tiempo como antes, ¿no? Sí, sin Eso es duda. una percepción que tengo yo, pero que tiene mucha gente de mi generación cuando hablas, "Oh, es que de pequeño yo creo que llovía mucho más, hacía peor tiempo, tal". No lo sé, Sí. bueno, me imagino que eso todavía perdurará durante algunos años, esa sensación que tú tienes, no creo que cambie así tan de repente. No, pero bueno, de todas formas, con esto, como a medida que cambia el clima, el resto de España se convertirá en un desierto. Pues bueno, Asturias, digamos que quedará como ligeramente más verde que lo demás. El shock seguirá existiendo. Oye, y de esos años de juventud, de empezar a salir, estábamos hablando ahora antes de empezar a grabar sobre el jardín, porque yo trabajo cerca de ese espacio discotequero juvenil de Gijón. Pero Sí. ¿qué recuerdos te da tu infancia en Gijón? Y después entramos un poco ya cuando te vas a estudiar y a tu carrera profesional. Pero ¿qué recuerdos tienes de esos momentos que son tan de descubrimiento cuando eres un chavalete y estás por ahí oteando lo que ocurre a tu alrededor? La verdad que de eso tampoco tengo así como unos recuerdos como muy definidos. Son sobre todo recuerdos de mi familia, luego también, pues bueno, sí, recuerdos del colegio. ¿Dónde estudiaste, Est- Pablo? Estudio en los jesuitas. Mm. Recuerdos del colegio, recuerdos por eso de la adolescencia, de empezar a salir, tal. Pero tampoco tengo así como unos recuerdos muy definidos, muy fuertes de eso. Son sobre todo más recuerdos a lo mejor de cuando era niño, de mi familia, de estar con mis padres. Bueno, mi padre murió cuando era niño, yo, entonces también es un recuerdo un poco trágico, digamos. Pero vamos, tampoco, y luego pues sí, pues, el jardín, pues evidentemente me acuerdo de ir al jardín pues todos los fines de semana como durante 2 años, una cosa así. Aquello era una cosa sistemática y obsesiva. Bueno, además estaban trabajos que eran del jardín o el TIC o la otra, ¿cómo se llamaba? Era el Oasis. Eran como las tres y tal. Y eso, pero bueno, tampoco sí tengo un recuerdo como muy intenso de esos años. Y la decisión de ir hacia el mundo del periodismo, que es donde has desarrollado tu carrera profesional, Sí, ¿cuándo te llega? pues cuando yo tuve que elegir entre letras y ciencias, como a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustan mucho los bichos, en BUP dije, pues voy a elegir ciencias puras, porque de ciencias siempre te podías luego cambiar a letras más fácilmente. De letras a ciencias era imposible, claro. Entonces, bueno, tercero de BUP lo hice por ciencias y, y fue horrible, fue espantoso, entre otras cosas, porque claro, a mí lo que me gustaban, y me siguen gustando, de hecho, son los animales mucho. Y de hecho, cuando me voy de vacaciones a ver ballenas o a África, safaris y tal, lo que no me gustaba era el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, que todavía tengo pesadillas, por lo menos con eso, que era todas las fórmulas de la fotosíntesis, etcétera. Odiaba las derivadas. Todavía tengo pesadillas con mi profesor de matemáticas. Porque vamos, creo que hice una tarea, una labor muy buena para tratar de alejarme de las matemáticas y tuvo bastante éxito en ese sentido. Entonces, pues eso, como aquello estaba claro que no, ni era lo mío, ni iba a haber un bicho más que pues en un frasco, en un laboratorio como mucho, pues la opción era ciencias para hacer biológicas
o letras para hacer periodismo, que siempre me gustó. Entonces di un cambio y en COU pasé a letras puras. Entonces, claro, era también una locura porque en general tampoco, pero bueno, lo único fue, claro, aprender griego, ¿no? Sobre la marcha. Lo único que recuerdo del griego es el alfabeto y 2 o 3 palabras. Y bueno, fue ahí entonces, evidentemente, ni entonces ni ahora había periodismo en Asturias y la opción, la que hicieras, te tenías que ir fuera a estudiar. Entonces eso, así es como acabé yéndome. Y esa llegada a la facultad, a la carrera, ¿cómo la viviste? Pues muy bien, la verdad que me gustó mucho. Yo fui a estudiar a Pamplona sobre todo el ámbito universitario, que te da mucha más libertad que el colegio, me gustó mucho. O sea, soy una persona que lleva bastante mal la disciplina. De hecho, yo creo que soy corresponsal en gran medida, pues porque estoy lejos de todo, ¿no? Eso no implica que no me guste trabajar ni que no me guste, o sea, lo que sea. De hecho, creo vamos, que trabajo, que soy muy trabajador y tal. A veces la gente dice que soy adicto al trabajo, pero el rollo este de tener que estar en el colegio a las 9 menos 20 de la mañana hasta la 1:30, volver a las 3:30, salir a las 6:30, etcétera, no sé, no me gustaba absolutamente nada. Eso es algo de lo que luego te das cuenta, ¿no? En la universidad, pues bueno, pues es muy diferente, claro, porque bueno, solamente tienes unas pocas clases a la semana, o al día, vamos, te da mucha más libertad. Y luego también en Pamplona, pues había una mezcla muy curiosa, ¿no? Porque en primer lugar hay gente de toda España, gente de Navarra, gente de fuera de España. De hecho, uno de mis compañeros de piso en tercero de carrera era francés. Es una universidad del Opus Dei, conservadora en muchas cosas. Al mismo tiempo, en aquella época era una universidad que bueno, había una violencia política considerable en Navarra y había gente pues, de lo que entonces era HB, Batasuna, Bildu. Y luego Pamplona es también una ciudad. Claro, es algo que yo probablemente no perciba en Gijón, ¿no? Pero Pamplona es una ciudad con una estructura social muy suya. Como me imagino que las tienen todas las ciudades del mundo, ¿no? Gijón también tendrá la suya, pero yo en Gijón crecí y eso. Entonces, fue una cosa muy, muy interesante. Es, es eso, pues fue muy interesante y muy liberador, en cierto sentido. Y esa es la historia. También uno si ve tu perfil de LinkedIn, que es lo que yo estoy viendo ahora, eres un profesional también que no ha parado de formarse. Sí. O sea, o sea, si has estudiado esa carrera en la Universidad de Navarra, empiezas a trabajar en distintos, pero ya muy, muy, muy pronto además en expansión, y sin embargo has estado constantemente formándote hasta ahora, sigues formándote. Sí, 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 eso es un poco lo que comentábamos antes de Hollywood para empollones, ¿no? Que yo soy un empollón, me gusta mucho estudiar. O sea, probablemente si tuviera dinero me dedicaría a estudiar y no a trabajar, vamos. Lo que me gusta del periodismo es que siempre estás aprendiendo cosas, y más si eres corresponsal, porque estás pues eso, aprendiendo siempre cosas de otra cultura, de lo que sea. Y, y entonces eso me gustó mucho. O sea, eso es una cosa que siempre me ha gustado. O sea, bueno, defendí mi tesis doctoral hace 1 año y medio, vamos, a una edad completamente ridícula para defender una tesis. Y eso sí que es algo. Y, por ejemplo, hay el hecho de que acabar la carrera y empezar a trabajar inmediatamente. Eso, por ejemplo, es una cosa que ahí cuenta mucho, yo creo que el entorno en el que estás, ¿no? Lo que los anglosajones llaman el peer pressure, o la presión de tus iguales, digamos, que es la idea es que,
Por ejemplo, y yo esto lo veía pues con amigos míos que habían estudiado, que estaban estudiando en Asturias, ¿no? En Navarra existía la idea de que tú empezabas a hacer prácticas a partir de tercero de carrera, o segundo, que tú acabas la carrera y te pones a trabajar. Y es que todo el mundo tenía sometido en la cabeza. O sea, y no es algo que fuera, digamos, por cuestión de la universidad o lo que fuera, no es que era así. Entonces, si tú estás en ese entorno, pues lo asimilas y lo haces y lo tragas sin pensarlo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Oviedo, bueno, pues por ejemplo, otros amigos que conozco que estuvieron en Madrid o en Santiago, tal, existe otra cultura, digamos, que era, pues, no todo el mundo acaba la carrera en 5 años, creo que entonces duraban la mayoría de las licenciaturas, llevas siempre asignaturas pues de otros años, etcétera. Cuando acabas, pues eso, acabas, pero te quedan 2, 3, siempre. Y entonces era como, pues eso, había como mucha menos presión en este sentido, ¿no? En Navarra, por ejemplo, en el último año, pues había, te estoy hablando del 92, cuando yo acabé, estaban pues yendo gente de medios de comunicación, de periódicos, etcétera, ya, buscando gente para becarios. Incorporarse. Sí. Pues claro, todas esas son cosas que bueno, que tú no te das cuenta, ¿no? Y entonces entonces, bueno, lógicamente, o sea, yo acabé la carrera, la acabé en el 92, además fue justo en el 92, que era el año de la Expo y de las Olimpiadas, y la economía española petó en el 92, pero prácticamente yo creo que todo el mundo en mi clase, bueno, toda la gente que yo conocía, encontraron trabajo, es decir, algunos trabajos en general patéticos, no te pagaban una miseria, pero bueno, todo el mundo se fue a trabajar. Y luego lo de estudiar, sí, lo de estudiar, ya te digo, eso es una cosa que me gusta mucho. Es curioso porque además, bueno, pues aparte de la Universidad de Navarra, también has hecho cosas en la Universidad de Oxford, en Harvard, en la Johns Hopkins, en el IES. Bueno, Sí. no está mal, no está mal, no está nada bueno, mal. de hecho, a Estados Unidos vine a estudiar a Johns Hopkins, como acabé aquí precisamente pues por venir a estudiar a Johns Hopkins. Pues mira, tienes un podcast que hicimos con Celia Fernández Brillet, que es una joven asturiana que está haciendo biomedicina, creo que ahora está haciendo el doctorado en la Johns Hopkins también. En Johns Hopkins, en Baltimore. Sí, pues, es una... Sí, búscalo y escúchalo, ya te lo comparto. Oye, y cuando entras en expansión, ¿entras porque son de esos que te vienen a captar o porque tenías claro que la parte económica te gustaba más o buscaste otras alternativas en un periódico más generalista como después entraste en el mundo, aunque bueno, son del mismo, sí. Expansión y el mundo son de la misma editorial, vamos. No, vamos a ver, a mí me gustó esta es otra excentricidad. A mí me gusta economía. Y había hecho prácticas en la Voz de Asturias, en Gijón, perdón, en Oviedo. En aquella época la Voz de Asturias estaba en un polígono industrial en Lugones. Y había hecho también prácticas en una revista muy pequeñita que se llamaba Tesón en Oviedo. Eso fue en segundo y en tercero de carrera. En cuarto no hice prácticas, me fui a Londres. Pero entonces me gustaba mucho la economía. Y a mí siempre me gustó mucho la política internacional. Entonces, entre política internacional y economía y tal, la verdad es que tuve mucha suerte, porque me acuerdo que tenía bueno, llamarlo oferta es inflarlo, tres posibilidades de ir a trabajar. Sí, de becario barra esclavo casi, ¿no? Una era en el mundo del País Vasco, otra era en Diario 16, que era la que más más me atraía en Madrid, y la otra era en Expansión. El mundo del País Vasco y Diario 16, yo creo que solicité, sin más, mandé el currículum, pero bueno, era siempre por medio de canales o de bolsas de empleo, lo que hoy serían bolsas de empleo de la universidad. Y en Expansión, porque fue a dar una conferencia de Expansión, una redactora jefe
fue a dar una conferencia en la universidad, una redactora jefe de expansión, y al acabar la conferencia pues le entré a saco y le di mi currículum. Entonces, bueno, en la universidad me aconsejaron que, nunca me dijeron por qué, que no fuera Diario 16 y que fuera expansión. Entonces decidí seguir sus sabios consejos, que fueron muy sabios, porque Diario 16, o sea, yo empecé a trabajar, empezábamos todos el 1 de julio, y en Diario 16, como, no sé, a finales de julio hubo una remodelación y echaron a todos los becarios. Con lo cual, pues, si yo hubiera estado allí, hubiera sido uno de ellos. Y eso, pues bueno, el hecho de que me gustaba la política internacional y me gusta la economía, pues es lo que hizo que acabara pues, en expansión y en Madrid. Porque bueno, en Asturias política internacional pues no hay, evidentemente. No, ahí te tocaría trabajar en política regional. En política regional, efectivamente. Oye, ¿y qué tal esa primera experiencia en expansión, esa primera etapa? Bien, o sea, bueno, estuve 10 años, o sea Por eso. que no me fue mal, estuve allí 10 años. Lo que más lo más duro de adaptarme fue a Madrid, porque bueno, eso ya te digo yo, las ciudades grandes me agobian mucho, o sea, no sé por qué, porque vamos, Madrid no es una ciudad, digamos, hostil, ¿no? Para el que viene de fuera. Posiblemente sean más hostiles o más indiferentes Washington o Pamplona, ¿no? Pero las ciudades grandes me agobia mucho esto de tener que pasar 40 minutos en el metro o metido en un atasco o tener que salir 1 hora y media antes a tomar un café con alguien. Me quema mucho. Pero bueno, Expansión fue un rodaje muy bueno porque me pusieron a hacer economía internacional bastante pronto, como al año y medio de llegar, y luego pues ya estuve haciendo economía internacional todo el tiempo y me gustaba. Entonces hice pues cumbres del Fondo Monetario, iba a Davos todos los años, al World Economic Forum y tal, y esto me gustaba mucho. Y bueno, claramente cada día tenía más claro que me apetecía vivir fuera de España, pasar fuera una temporada fuera de España, si se tenía la oportunidad y si tenía la ocasión. Era un poco como un sueño. Nunca pensé que la cosa iba a ser 19 años y para continuar, vamos. Sí, porque lógicamente das el salto, como dices antes, cuando decides ir. ¿Por qué decides ir a Johns Hopkins a formarte? ¿Por qué surge esa oportunidad? Pues, como surgen la mayor parte de las oportunidades serias en la vida, por una novia. Ella se fue a Columbia, a la Universidad de Columbia en Nueva York, y yo me vine a SAIS, que es la Escuela de Relaciones Internacionales. Ella fue a hacer el máster de periodismo en Nueva York y el máster en Relaciones Internacionales en Johns Hopkins. Entonces, ya te digo, fue una cosa que fue un poco no, fue completamente. Yo me pedí una excedencia de expansión y, fue, pues bueno, fue puramente por casualidad. Ya te digo, ¿Y o sea, qué al te, principio el plan era volver a expansión. ¿Y qué te encuentras en Estados Unidos cuando llegas? ¿Qué diferencias? En el ámbito universitario, lógicamente, bueno, las diferencias son grandes, lógicamente, o no lo sé. Yo no te puedo decir si son grandes o no, porque no he vivido, he vivido solamente la Universidad de Oviedo, con lo cual no tengo más criterio. Pero, ¿qué te encuentras? Sí, era un ambiente que me atraía mucho porque era digamos, el tipo de cosas que siempre me han interesado mucho. Entonces, pues todo, política internacional, economía internacional, etcétera, era como un poco el sitio perfecto. Y luego además, pues claro, tiene cosas que son como muy espectaculares, porque por ejemplo, las clases, casi como abrumador, ¿no? Porque tú tienes que tomar 4 asignaturas por semestre. El semestre, pues uno es de finales de agosto a mediados de diciembre, el otro es de mediados de enero a mediados de mayo aproximadamente.
son cuatrimestres. Pero bueno, tú tienes que tomar 4 asignaturas por clase, perdón, por semestre, y tienes para elegir, pues cada semestre tienes 100 cursos. Entonces, es una cosa que es como muy abrumadora, ¿no? Luego, pues evidentemente, dependiendo de las especializaciones y de eso, pues ya tienes que hacer unas troncales, otras que no. Por ejemplo, cuando yo estuve en SAIS, creo que había que hacer, no me acuerdo si eran 6, yo creo, o a lo mejor 4, como mínimo 4 cursos de economía. Que bueno, que eso si eres, o sea, si no has estudiado económicas, pues lógicamente tienes que empezar con macroeconomía y microeconomía básicas, vamos. Eh, pero, pero luego eso, pues tienes, claro, tienes 100 clases, ¿no? Para elegir y es una cosa como muy espectacular. Eh, eh, Al mismo tiempo. Perdona, Pablo, la idea es que tú te vayas haciendo también un poco tu propia carrera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, por verlo de una manera. Sí, un poco así, sí. Sí, o sea, bueno, hay muchísimas especializaciones. Yo no me acuerdo cuántas puede haber, pero a lo mejor hay 20 o 30 especializaciones. Entonces, claro, tienes que tener, pues digamos, los requisitos que son, eran, creo que un par de cursos de políticas o de relaciones internacionales básicos y los cursos de economía. Eh, pero luego pues ya dependiendo de la especialización que tengas, pues ya la cosa pues cambia, ¿no? Pero sí, en gran medida o sea, pues queda mucho por tu cuenta. De hecho, hay gente que llega pues como a acuerdos con los profesores y, y les hacen una clase específicamente para ellos. Pues, es decir, una clase para una persona. Si lo das a un profesor que esté interesado y que le dé luz verde, pues adelante. Entonces, sí que es más pues eso, muy espectacular todo eso. Y luego, pues, las clases, pues, hay clases en las que, pues eso, las troncales o las comunes puede haber a lo mejor 50 estudiantes por clase, pero luego hay otras en las que, yo me acuerdo en una, por ejemplo, que era sobre política del sur de Asia, India, Pakistán, Afganistán y Bangladesh, que debíamos ser como 7 o 8. Entonces, claro, eso también te da muchas oportunidades para interactuar con los profesores, etcétera. Me acuerdo otra que era sobre el terrorismo, que era la de Peter Bergen, que es un periodista que de hecho conoció a Bin Laden antes de que Bin Laden se hiciera famoso. Que iban a ser también pues como 8 o 10, una cosa así. Entonces, claro, todas son cosas que son muy espectaculares y muy interesantes. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los estudiantes de Estados Unidos, que venían a ser más o menos la mitad de SAIS, desde el primer día de clase, literalmente, empezaban a buscar trabajo. Era una cosa muy curiosa porque bueno, en Estados Unidos la educación es brutalmente cara, incluso la educación pública, la universidad pública hay que pagar, ¿no? Y si vas a una universidad privada, pues una Harvard, Yale, Princeton, Stanford, una de estas te puede costar ahora mismo, no sé por cuánto puede estar la matrícula, pero probablemente estará por los $70,000, calculo, $75,000 al año. Si haces la licenciatura, que son 4 años, pues son 300,000. Más esto le tienes que sumar vivir allí, el seguro médico, que no te lo pagan, que lo tienes que pagar, y bueno, pues, te vas a ver cifras monstruosas. Y a mí esto era una cosa que me alucinaba, ¿no? La deuda estudiantil que tenía la gente. Y bueno, y la deuda que tiene la gente. Es decir, Barack Obama acabó de pagar la deuda que había contraído para estudiar cuando era senador. En Estados Unidos hay gente a quienes les descuentan de la pensión la deuda que contrajeron cuando eran estudiantes, de la pensión de jubilación. Y además es muy curioso porque la deuda
de estudiante, digamos, es una deuda que es prácticamente incondonable. Cuando haces una suspensión de pagos personal, que en Estados Unidos es muy común, creo que la deuda estudiantil queda exenta, o sea, la tienes que seguir pagando siempre. Y vamos, yo me acuerdo, por ejemplo, de un amigo mío que estaba haciendo un programa doble, que era el MBA de la Universidad de Pensilvania, de Wharton, de la Escuela de Negocios, y SAIS, y tenía una deuda, y estamos hablando de hace 20 años, de $150,000, que era un tipo, era indio, y vamos, vivía en India, bueno, vivía en Singapur, antes de venir a Estados Unidos. Y para hacer estos programas, pues había pedido un crédito de $150,000. Le fue extraordinariamente bien porque ahora es el director general de Facebook en India. Y India es después de Estados Unidos. En India Facebook tiene más gente en India que en Estados Unidos. O sea que, bueno, le fue bien. Pero vamos, quiero decir, las deudas son absolutamente cósmicas. Y esto sí que era una cosa que me llamó mucho la atención, cómo la gente empezaba a buscarse trabajos desde el primer momento en el que llegaban Bueno, a la escuela. hay una compañía que salió hace poco a cotizar al Nasdaq, que es Flyware, no sé si te suena, que es una compañía de inicio española, lo que pasa ahora ya es americana 100%, Sí, pero el fundador, el modelo de negocio de Flyware en sus inicios, ahora ya ha cambiado, sí. pero era precisamente rebajar las comisiones financieras que había en Estados Unidos con el tema de los estudios universitarios. Pues claro, pues no me extraña. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llama la empresa? Se llama Flyware. Fly ¿De volar? de volar Sí. y Wire, Ok. W-I-R, Vale, vale, Flyware. vale. Vale, pues En la inglés. buscaré, sí. Firewall Payment. Sí, estoy ahora mismo delante buscando en internet. Sí, 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 sí. De estas cosas curiosas que ocurren, una chica que es Elena Escobar, vive en Gijón. Sí. Ella es valenciana porque esta es una empresa que surgió en Valencia inicialmente. Es la responsable de recursos humanos para EMEA y vive en Ajá. Gijón. Ah, ahí va. Curioso. Cosas Curioso. estas de la deslocalización del Sí, trabajo, ¿no? sí, 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 desde luego. Pues mira, pues no sabía lo de esta empresa, pero es una cosa muy interesante. Sí, sí, sí. Hay un otro caso, ¿eh? Acaba de empezar a cotizar también ahora una empresa catalana que igual si te suena más, que es Wallbox, que es de cargadores de... Ah, sí, que empezó a cotizar en octubre. Sí, hace nada, Sí, hace 4 días. sí, sí, sí. Estaba justamente en España cuando empezó a cotizar yo. Sí, 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 Ujú. sí, a primeros de octubre fue, como 7 o 8, una Sí, cosa así. Sí. Ujú. eso es. Bueno, entonces estás ahí dándole caña a ese ansia de estudiante que tienes inagotable y esa primera opción era regresar una vez acabado ahí esos estudios de especialización, volver a España, pero de repente, pues lógicamente sigues en ese país y te enganchas ya, porque fue casi inmediato, ¿no? Al mundo. Sí, fue bastante rápido. Fue en el 2003 empecé a colaborar con El Mundo durante la invasión de Irak y después pues ya, digamos que ya acabé pues metiéndome ya a colaborar con más regularidad, etcétera. Y cuando se acabó cuando se acabó la excedencia y tenía que volver a expansión, pues decidí quedarme en El Mundo a pesar de que bueno, era dejar un trabajo fijo. Por un trabajo yo en El Mundo estaba como colaborador, cobrando por artículo publicado. O sea, una cosa un poco bastante arriesgada lo que estaba haciendo, pero lo tenía muy claro que me gustaba mucho más mi trabajo, me gustaba mucho más Washington y no me apetecía volver para meterme en una redacción. Y entonces pues dije, pues bueno, pues me la voy a jugar a ver qué pasa. Y así estuve un montón de tiempo como colaborador. Estuve como colaborador
de todas las maneras posibles. Siempre que he pasado por la pirámide de alimentación del periodismo completamente, porque bueno, fui becario, fui trabajador temporal, fui fijo, después lo dejé para ser colaborador en El Mundo, era colaborador por artículo publicado, después colaborador con un sueldo, después colaborador con un sueldo y La Casa. Después vino la crisis del 2010, me quitaron la ayuda de La Casa, no me explico cómo no me echaron, porque estaban echando a todo el mundo, a derechas y a izquierdas, vamos, left and right, como dice aquí en Estados Unidos, vamos, no tiene que ver con connotaciones políticas. Y bueno, pues sobreviví a aquello y después me hicieron fijo y ahí sigo. Bueno, oye, es un recorrido de muchos años, o sea, muchos años en el medio, muchos años en la profesión, además en un país que es lógicamente el centro de atención de todo el mundo, para bien y para mal, y supongo que te lo habrás pasado también bien con el señor Trump, ¿no? Trump, sí, bueno, a Trump los periodistas de todo el mundo le debemos nuestro trabajo, eso sin lugar a dudas, vamos, o sea, le debemos nuestro trabajo porque, bueno, pues no hay más que ver el volumen de noticias políticas que generaba Estados Unidos con Trump y que genera ahora con Biden, o sea, la diferencia es completamente abismal. Entonces, sí, luego que no hay... Vamos, en general la política en Estados Unidos es muy divertida. Es más divertida que en España, yo pienso, porque bueno, es también un país más loco. Entonces, en ese sentido, aquí como periodista tienes muchas más cosas que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, es un país con muchos contrastes, con una desigualdad absolutamente gigantesca. Entonces eso influye mucho. Los partidos políticos son coaliciones territoriales e ideológicas muy chapuceras, digamos, muy hechas sobre la marcha. Entonces, pues bueno, conviven todo tipo de tribus políticas dentro de cada partido, etcétera. Entonces es muy divertido. Y luego, pues, los estadounidenses son muy brutos. Me sorprendió una cosa que te escuché en alguna entrevista, bueno, antes de hablar contigo, estuve mirando por internet cosas previas que habías hecho y me sorprendió un dato que diste, que bueno, lógicamente cuando alguien desconoce pues un país, una cultura, una cosa que dijiste que era que Estados Unidos que era un país muy pobre y decías que el 56% de la población tiene menos de 450 euros en el banco. Sí, esos son datos de la Reserva Federal, o sea que es el Banco Central de Estados Unidos, o sea que bueno, son todos los fiables que un dato de un banco central puede ser, o sea que no es ninguna cosa más o menos chapucera. Sí, no, los estadounidenses son, en general en Estados Unidos hay mucha pobreza. No coincide con la imagen que tenemos de Estados Unidos, ni muchas veces con la imagen que ellos tienen. Pero, bueno, yo ahora mismo no sé los números porque ahora está en un nivel muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero a lo mejor 1 de cada 8 estadounidenses, y recuerdo que estamos en un número muy bajo, necesita cupones que da el Estado para comprar comida. Es decir, 1 de cada 8 estadounidenses come gracias a lo que se llaman los food stamps, los cupones de comida, los sellos de comida. Además, pues bueno, no dan para comer muy bien, mucho menos si es precisamente uno de los problemas que tiene mucha gente en Estados Unidos, que es que come muy mal, pero también come muy mal aparte porque no haya tradición culinaria en muchos casos, también en muchos casos porque comer bien es tremendamente carísimo. Entonces, pero sí, Estados Unidos es un país, de hecho, no hay más que mirar las estadísticas oficiales, es decir, es un país con una esperanza de vida bastante menor que la de España. Bueno, España es que tiene una esperanza de vida altísima, pero bueno, bastante menor en general que la de los países europeos. Es un país con unas tasas de mortalidad infantil y mortalidad maternal cuando las mujeres dan a luz
muy alta y de hecho entre determinados grupos, por ejemplo, entre los afroamericanos de algunos estados del sur y entre los indígenas, son altísimas, son cifras verdaderamente de país en vías de desarrollo. Entonces sí, es un país y al mismo tiempo, pues claro, tienes mucha innovación, muchas empresas punteras, tienes Wall Street, tienes de todo. Entonces es un país de muchísimos contrastes, de absolutamente muchísimos contrastes. O sea, Washington es una ciudad de 610.000 habitantes y ahora mismo que la tasa de delincuencia está bastante baja. No hablo de memoria, pero debe haber como 450 asesinatos al año. Eso supone más de uno al día, promedio. Si esto se aplicara a Madrid, pues así a ojo más o menos serían, si Madrid tiene, ¿cuántos puede tener? 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, serían 3.000 asesinatos al año. Washington tiene una tasa de asesinatos, ahora no sé si la tiene, pero durante mucho tiempo tuvo una tasa de asesinatos más alta que Ciudad de México. Se supone que es una ciudad mucho más peligrosa. Y ya te digo que ahora mismo está muy, muy baja. Y sin embargo, por ejemplo, pues donde yo vivo, nunca jamás ha habido ningún incidente, ningún tiroteo ni nada. O sea, todo está concentrado en unos barrios muy específicos, en los cuales, lógicamente, no puedes entrar nunca. Entonces es un país de mucho contraste, ¿no? Es decir, a 1 hora y media caminando de la Casa Blanca tienes sitios que son verdaderas zonas de guerra. Entonces a 1 hora de la sede del FBI. Entonces son cosas verdaderamente paradójicas. Sorprendentes. Decías antes el tema de la política. Yo descubrí hace poco la serie de Aaron Sorkin, Newsroom, que todavía no la he terminado de ver, pero la estoy viendo por ahí. Y quería tocar un tema, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, que es lógicamente, cómo están evolucionando los medios. ¿Y cómo ves tú todo lo que tiene que ver pues, con la nueva creación de contenidos a la que tienen acceso pues, periodistas, ¿no? Lógicamente tú estás trabajando para un medio, pero también hay muchos periodistas en Estados Unidos que están dejando los grandes medios y a través de newsletters, a través de podcasts, a través de todos estos nuevos canales, pues están monetizando su pluma, ¿no? Por decirlo, o sus pensamientos, o sus ideas, o las comunidades que están construyendo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y después otra cosa que también te escuché, que decías el tema de que los medios locales en Estados Unidos estaban desapareciendo. Y yo que tuve la oportunidad de trabajar hace 1 año y medio, durante poco tiempo, estuve solamente 1 año en la Nueva España, que es un medio que bueno, conoces perfectamente. Yo creo que el medio local, al menos en España, o al menos por la cultura que tenemos, yo creo que tiene un potencial, lógicamente, si se adapta, ¿no? Si se adapta, más que el medio nacional. Pero bueno, eso daría para un gran debate. Bueno, pero simplemente, por un lado, ¿cómo ves todos estos nuevos canales y todas estas nuevas herramientas que están a disposición de los creadores de contenidos / periodistas? Lógicamente no es lo mismo un creador de contenido que un periodista. Y el tema que comentabas también del periodismo local. Bueno, en el tema del periodismo local aquí en Estados Unidos sí es cierto, o sea, está desapareciendo a toda velocidad. Está siendo prácticamente aniquilado. Y de hecho muchos medios locales, hablo de prensa escrita, vamos, está comprando un hedge fund que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un hedge fund muy famoso porque bueno, compra periódicos locales, que bueno, aquí un periódico local lo mismo puede ser el periódico de un pueblo de 10.000 habitantes que a lo mejor el periódico de una ciudad de medio millón, vamos. Y a continuación, digamos que lo exprime hasta que saca absolutamente todo el dinero. Pero bueno, ha habido, por ejemplo, periódicos locales que han sido famosos porque hasta les han limitado la compra de papel higiénico. O sea, cosas verdaderamente macabras. Que han pasado a lo mejor de una plantilla de 30 redactores a tener 3. O sea, sí, digamos que los sangra hasta sacarles la última gota de rentabilidad y después normalmente lo que hace es vender los solares, cerrarlos y vender los solares.
porque los periódicos, en muchos casos, pues tienen, por un lado, plantas de impresión que ocupaban mucho espacio y que ahora están siendo más quedándose vacías, pero que suelen tener interés como lugares, digamos, edificios comerciales, vamos, o para talleres, fábricas, lo que haga falta. Y luego, en muchos casos, los periódicos también tienen sus oficinas o sus redacciones en el centro de las ciudades o en sitios buenos de las ciudades. Entonces, eso también les da mucha rentabilidad. Es algo que también ha pasado en España. En Madrid tú vas al centro comercial del ABC de Serrano, en la Castellana, esa era la antigua sede de ABC. ABC hace como 40 años o 30 y pico la vendió y se fue a las afueras de Madrid, ¿no? Entonces, eso sí que es cierto. O sea, aquí la prensa local está desmoronándose. O sea, están en fase de liquidación. Lo cual también se debe a que aquí la gente vota muy poco en general. La participación ciudadana es muy baja por muchos motivos, entre otros porque votar es difícil en Estados Unidos, y además lo están haciendo más difícil ahora. Todavía es muchísimo más difícil que en España, por ejemplo. Y también pues porque hay menos cultura, digamos, de participación. A pesar de la historia esta de la democracia estadounidense y tal. Pero vamos, por ejemplo, la participación en las elecciones municipales pues suele ser del 20, del 30%. O sea, es ridículamente baja. Puede ser la mitad o la tercera parte aquí en España. Y esto pues también incide en que la gente tenga menos interés en noticias locales, lo cual a su vez pues está generando, hay todo tipo de consecuencias de esto. Una de ellas es una cosa muy curiosa, que es que en Estados Unidos los ayuntamientos emiten deuda, y además una deuda que tiene un tratamiento fiscal muy favorable, los bonos municipales, o munis, como se les llama, y en los sitios donde la prensa local desaparece, tiende a haber crisis de deuda, porque bueno, hay quien dice que es porque hay menos transparencia, entonces los ayuntamientos gastan más el dinero como les apetece porque no hay ningún tipo de control, y esto pues lleva a más crisis. Pero sí, vamos, aquí la prensa local lo está pasando muy mal. Aquí yo creo que en lo que se refiere a prensa escrita, hay 3 medios que tienen el futuro garantizado. Yo creo que son el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post. Los demás yo creo que ninguno está seguro, o sea, ninguno lo tiene seguro. Y estos 3 han sobrevivido en gran medida porque son medios internacionales. O sea, una parte de sus lectores está en sus ciudades, pero el resto está en todo el mundo. Y en el caso del Wall Street Journal, además, porque la suscripción es carísima. Y la gente paga por suscribirse. Pero bueno, esto es así, vamos. Además, también en Estados Unidos, por ejemplo, no hay periódicos nacionales, nunca los ha habido, porque el mercado estaba ultra regulado. Entonces la prensa en general siempre era muy local. Ahora con Internet se está expandiendo y o sea, estos 3 periódicos que he citado pues son en gran medida, bueno, pues yo al menos por sus contenidos que son más económicos, pero son más periódicos nacionales por primera vez en la historia. Y en cuanto a lo que comentabas de los nuevos canales de distribución, etcétera, eso es muy interesante. Porque, vamos, ayer al principio del podcast comentábamos que yo soy pesimista por naturaleza, tú eres optimista. Y yo pensaba que los medios de comunicación iban a desaparecer más deprisa. Es decir, me sorprende que todavía aguanten, y en algunos casos está habiendo modelos que están siendo sorprendentemente viables. Y por ejemplo, en el caso digamos, de los periodistas, pues lo que comentabas, ¿no? Los podcasts, o sea, yo no sé si la gente, o sea, hay gente que hace podcast que les puede
dar para vivir, pero yo creo que eso es muy difícil y son muy pocos. Aquí, por ejemplo, lo que sí que hay ahora mismo es una web que es de newsletters, que se llama Substack, que hay gente que está en Substack y que está haciendo muchísimo dinero. Tampoco muchos, pero sí que hay gente que está haciendo mucho dinero. Y sí que hay luego pues otros medios, como por ejemplo, pues, no sé, BuzzFeed, por ejemplo. Yo no daba un duro por BuzzFeed, o sea, pensaba que iba a desaparecer. Sin embargo, bueno, pues BuzzFeed va a salir a bolsa el año que viene, creo. Y sí que están saliendo, pues digamos, algunos medios online que están sobreviviendo y que se están adaptando bien con sistemas de suscripción, bien con sistemas gratuitos, bien con sistemas mixtos, etcétera. Sí que hay opciones. Eso no implica, sin embargo, que el panorama no sea muy complicado. Porque bueno, el modelo tradicional de la prensa no había cambiado en 130 años. Vamos, tú vendes el periódico y cobras por el periódico y por la publicidad que obtienes. Pues claro, eso ha saltado por los aires con Internet y con las redes sociales. Ahora también aquí lo que se está viendo mucho, y yo creo que eso en España me da un poco la impresión de que también se está notando, es la caída de las noticias en televisión. Con todo el streaming y con todo esto. Es decir, o sea, bueno, aquí en Estados Unidos están las noticias locales, están las noticias de las 4 grandes cadenas de las 6 de la tarde y luego están las cadenas de noticias, que son 3, CNN, Fox News y MSNBC. Pero al margen de estas, digamos, como prácticamente cada vez más la gente, bueno, aquí en Estados Unidos en general para ver la televisión tienes que pagar, incluso para ver la televisión pública. Si eres humanitas con la antena puedes a lo mejor verla gratis, pero es complicado. Normalmente la gente paga, hay que pagar por tener el cable. Entonces lo que ahora mismo la gente está haciendo es, pues bueno, reduciendo cada vez más el número de canales que ve y a cambio pues se hacen suscriptores de Netflix, de Disney Plus, ahora que acaba de empezar. Cada gran cadena de televisión tiene su sistema de streaming de pago por contenidos. Pues NBC, que es de Comcast, que es una empresa gigantesca, pues tiene Peacock y así sucesivamente. Apple tiene Apple TV. Entonces cada uno, y entonces lo que pasa con esto es que esto, digamos, o es ficción o hacen documentales, pero no hacen noticias como tales. Y entonces, por ejemplo, ahí sí que está empezando a haber un problema para los informativos tradicionales de televisión. Y luego los que también lo están pasando espantosamente mal son las revistas. Algunas se han adaptado bien a Internet, como el Atlantic, por ejemplo. Otras, pues hace poco en el New Yorker, el New Yorker son muy pijos, vamos, y han hecho huelga. O sea, que en New Yorker hagan huelga, eso es como inconcebible. Porque, bueno, sus ventas han caído mucho y sus suscripciones digitales no iban tan bien. Entonces, o sea, al menos no es un colapso completo, como yo pensaba que iba a ser, eh, pero sí que, o sea, es más confuso, pero bueno, sí que parece que hay algunos focos de esperanza aquí y allí. En España es diferente, porque en España, creo que en España la prensa local tiene el futuro mucho más seguro que la prensa nacional. O sea, tú miras, por ejemplo, las cuentas de Vocento, y Vocento, los regionales, entre ellos el comercio, pues ganan dinero. El que pierde dinero, el que siempre ha perdido dinero desde que lo compraron, es ABC. Otra cosa es que tú tengas periódicos nacionales o en Madrid porque te dan influencia, te dan prestigio y te dan poder político. Pero desde el punto de vista puramente económico, yo creo que la prensa local en España, al menos por el momento, lo tiene más fácil, al menos hasta que se mueran sus No, lectores. yo así lo veo, eso que acabas de decir. Y de hecho, mira, Prensa Ibérica acaba de lanzar ahora en Madrid, ¿cómo se llama? Sí, el periódico de El España. periódico de España. Que Sí, bueno, dices, ostras,
Es que es verdad, y en Madrid no hay ningún periódico que sea local, ¿no? O sea, de prensa local. Tienes las grandes cabeceras, El País, El Mundo, ABC, Razón, etcétera, pero que la gente tratan noticias de ámbito nacional. Y sin embargo, Sí, Prensa Ibérica, el modelo que tiene, lógicamente, como tiene periódicos locales sí, en casi todas las provincias, yo creo que en casi sí, todas, la gente sí. tener un periódico en Madrid también le va a nutrir de otros contenidos, digamos, que van a correr hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro, eso apuesta, digamos, en utilizar contenidos de los medios locales y luego tener pues una redacción en Madrid para cubrir el gobierno, vamos, ¿no? Sí, Pero sí, ahora si te el fijas, poder. exactamente, sí. Bueno, igual que los otros cubren el poder autonómico, el poder Sí, sí, local, sí, total. pues esto. Pero Totalmente, bueno, totalmente. si te fijas ahora mismo, está habiendo una verdadera explosión de medios en Madrid. Y además medios potentes, es decir, porque bueno, ha salido el debate con Vieto Cubido, que fue director de ABC, ha salido dos más, pues que ahora mismo no me acuerdo. Uno es el director de Álvaro Nieto, y ahora mismo no me acuerdo, que está metido en una polémica tremenda con Ábalos, con el exministro. Eh, no sé si es de Conversation, o The Objective se llama el de Álvaro Nieto, que ya llevaba existiendo tiempo, pero bueno, que era una web bastante pequeña y ahora ha crecido mucho. Y luego, pues eso, pues el periódico de España. Hay también una televisión que va a sacar Marcos de Quinto, que bueno, que en principio Marcos de Quinto fue vicepresidente De de Coca-Cola. Coca-Cola y diputado de De Ciudadanos. Ciudadanos. Que va a ser una televisión, no sé de qué tipo es, pero bueno, sí que va a tener contenido informativo potente y va a emitir a nivel nacional. Entonces, bueno, sí que hay una serie de movimientos muy, muy curiosos en la prensa en España que, bueno, que al menos, mira, pues digamos, el sector se mueve, la industria se mueve. Es que tiene que moverse, ¿no? No hay otra. Esperemos que se mueva, efectivamente, por el Sí, bien sí, de sí. todos. Oye, y Pablo, por ir terminando, que además hemos hecho el programa en dos tandas, en dos tandas. Oye, ¿dónde te ves en los próximos años? ¿Te sigues viendo, o sea, te ves retirado en Washington o te ves retirado en Asturias? Vamos a ver, yo creo que Estados Unidos es el mejor país que conozco para trabajar y España es el mejor país que conozco para vivir. Entonces, depende de cuáles sean tus prioridades, ¿no? O sea, yo me veo en Estados Unidos. De hecho, bueno, pues ya llevo haciendo la nacionalidad estadounidense. Me veo en Estados Unidos, pero me veo jubilándome en España y probablemente en Asturias, porque la calidad de vida es mucho mejor y porque además en España hay una serie de cosas que los españoles no valoramos porque las damos por hechas. Es decir, pero cosas como la sanidad pública en España eh, es algo que cada vez que vamos al seguro deberíamos darle un beso al médico. Vamos, pues es algo realmente alucinante. Es decir, en Estados Unidos, que es un país donde yo no tenía seguro médico, un día me cociné una mano, me quemé cocinando una mano, fui a urgencias, estoy hablando hace 18 años, y en urgencias por verme la mano me pasaron una factura de $800 por verme la mano, ponerme pomada y un vendaje. Eh, hay gente literalmente que se ha muerto de COVID y les ha mandado una factura de $100.000, $200.000. Obama contaba la historia de su madre, que se murió de cáncer, su madre enferma de cáncer, haciendo cuentas en la mesa de la cocina para ver cómo iba a pagar el tratamiento. Yo me acuerdo, bueno, en mis épocas de colaborador, cuando tenía seguros médicos muy malos, etcétera, recuerdo un seguro, una vez que Aetna, que es una de las mayores aseguradoras del mundo, puede ser tan grande como medio IBEX 35, me mandó una carta, que era una carta espectacular, que decía: estimado asegurado, coma, por la presente le informamos de que no tiene derecho a quimioterapia. Punto. Atentamente. Nunca tuve necesidad de tener quimioterapia, gracias a Dios, pero es decir, son cosas que son así, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya una sanidad unificada pública, por ejemplo, en Estados Unidos es una locura, porque cada vez
es que vas al médico, los sistemas informáticos de los médicos no son los mismos. Entonces tienes que acabar teniendo 800 millones de papeles. Bueno, son completamente demenciales, ¿no? Es decir, en España se ve muy bien en muchas cosas. Lo que yo creo que en España nos falta, y esto es una opinión muy personal mía, es a lo mejor pues darle más importancia al trabajo. Es decir, en España yo creo que en muchas ocasiones el trabajo se minusvalora y se considera algo como que uno tiene que hacer porque no le queda más remedio. No se ve incluso bien que a una persona le guste su trabajo, que esté enamorado del trabajo o lo que sea. Y yo creo que eso es malo, y además yo pienso que eso es muy neurótico, porque es decir, tu trabajo es una cosa en la que pasas 8 horas al día fácilmente. O sea, tú probablemente pasas más tiempo en tu trabajo que con tu mujer, y yo que con la mía. Es decir, si haces eso como una cosa que, bueno, hay que hacerla porque qué remedio, porque no sé qué más, pues que estás agarrando prácticamente un tercio de tu vida, estás decidiendo sufrirlo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí en España, pues con las cosas que tenemos, ¿no? Muy buenas, si tuviéramos un poco más de, yo creo que es un cambio cultural, ¿no? De darle más importancia al trabajo, etcétera, yo creo que sería mucho mejor. Pues yo creo que eso, fíjate, volvemos al optimismo, a mi optimismo. Uh-huh. Yo creo que eso es un cambio cultural que se está produciendo. Es decir, la gente de una generación que está ahora mismo en puestos directivos, eso ya lo ve de esa manera, yo creo, por lo menos en mi entorno, en el entorno en que yo trabajo. Y después la gente joven con la que me encuentro, lógicamente, teniendo otra mentalidad y teniendo otra manera de vivir y otra manera de comportarse, al menos lo que yo tengo próximo, y te hablo de perfiles de 25 años, 27, 30, que ya están dirigiendo empresas, les veo que tienen ganas de hacer cosas y de cambiar cosas, ¿no? Que se lo pasan bien trabajando. O sea, eso que acabas de decir, van a gusto a trabajar. Lógicamente tienes que darles a cambio otras cosas, ¿no? Tienes que darles, lógicamente, intentar mejorar el salario, intentar mejorar las condiciones en las que están trabajando, motivarles con proyectos por los que ellos estén enganchados a ese día a día, ¿no? Sí. Pero yo ahí te lo digo, soy optimista, bueno, Pablo. Perfecto. No, si yo tampoco te digo, o sea, es decir, yo hace muchísimo tiempo que no estoy en España, aunque tengo mucho contacto con España y esto, pero tampoco puedo pretender saberlo todo, y menos todavía de la generación más joven, o de la gente joven que ahora está entrando en el trabajo. O sea que... Muy bien. Oye, pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, porque además nos hemos conocido hace 2 días, como quien dice. Efectivamente, sí. Es un placer, como siempre, y gracias al podcast y a este movimiento, pues conocer a gente y descubrir a gente tan brillante como tú, o llámalo como quieras. No es por tirarte flores, sino por con la trayectoria que has tenido, que te la has labrado tú y nadie te ha ayudado, lógicamente, es por tu mérito y por tu trabajo. Y espero eso, que nos veamos pronto en Gijón. Si vienes en Navidad, pues invitado estás a conocer la pipa, que estoy completamente seguro que te va a sorprender lo que vas a ver allí. Perfecto. Y siempre me despido de la misma manera. Nos vemos en el camino, Pablo. Nos vemos en el camino. Un abrazo. Un abrazo fuerte.